Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Dice acá, si tienen mucho calor, hermanos, lo bajamos. Ya lo bajaron. Dice acá, hermanos, la palabra de Dios es uno de los momentos en donde el Señor mostró, ¿no es cierto?, o donde la palabra habla de cuánto amor tenía nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, cuánto amor tenía nuestro Señor Jesús por los suyos. Amén. Y esto lo podemos saber, hermanos, teniendo en cuenta todo el contexto y todo lo que iba a suceder después. Jesús sabía que había llegado su hora, dice, ni bien empieza el versículo, ¿no es cierto? Jesús sabía, hermanos, que faltaban horas para ser el crucificado. Jesús sabía que ya se iba y sabía, hermanos, que este grupo que le había seguido, este grupo que él había elegido y que le estaba siguiendo, que eran sus discípulos, quedaban en la tierra. Y sabía también, hermanos, todo lo que ellos iban a pasar. Ahora, imagínense un poquito, hermanos, poniéndonos un poquito, hermanos, en los pies de nuestro Señor Jesucristo y mirando a ese grupo y pensando, ¿no es cierto?, todo lo que les espera a cada uno de ellos. Estos van a ser los que van a llevar mi palabra. Estos van a ser los que van a expander mi mensaje. Y de hecho lo hicieron después. Estos van a ser los que se van a gozar en mis palabras, se van a gozar en la vida cristiana que van a tener. Estos van a ser a los que van a matar de una forma muy cruel antes del tiempo. Van a morir la mayoría de ellos, y eso sucedió, salvo Juan. La mayoría de ellos, hermanos, jóvenes. Y murieron, hermanos, por predicar la palabra de Dios. Amén. Jesús los amaba, los había elegido, los amaba. Había estado esos 3 años con ellos, y ahora estaba Él, sabiendo que Él se iba, sabiendo, hermanos, que los salvaba a ellos también, que Él iba a morir por ellos, que los iba a comprar, que iba a comprar su salvación, que el pecado, hermanos, ya no iba a poder hacer nada, ni la muerte con ellos. Pero también sabía, hermanos, y mirando un poquito todo lo que venía después, también nuestro Señor seguramente mirando un poquito, si quiero que imaginemos mirando a Jesús, mirando a sus discípulos y ellos todos en la mesa comiendo y pensando en estas cosas, seguramente. Y partiendo, ¿no es cierto?, de cuánto Él los quería, de cuánto Él los amaba. Y encima, o mejor dicho, pasamos ahora del otro lado a los discípulos. Dice en Lucas que, y lo dice en este contexto, o sea, en este tiempo pasó eso, hermanos, que entre ellos se estaban peleando, en ese momento, entre ellos se estaban peleando por ver quién era el mayor en el reino de los cielos. Lucas 22, 24. Jesús estaba mirando a sus discípulos, a quien Él amaba, sabía todo lo que les esperaba a ellos. Seguramente eso conmovía el corazón del Señor. Sabía que Él iba a la cruz también. Eso también, dice, mi alma, había dicho en unos versículos anteriores, en el otro capítulo, que su alma estaba angustiada por eso también. Así que poniéndonos un poquito en su lugar. Y mirando ahora a los discípulos, y los discípulos discutiendo, hermano, por quién iba a ser el mayor. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor agarró, se levantó de la cena, en el medio de la cena, se levantó de la cena, se quitó su manto, preparó agua en un lebrillo, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. De sus discípulos, de los que estaban discutiendo entre sí, ¿quién iba a ser el mayor? En aquellos tiempos, hermanos, se acostumbraba que cuando una persona llegaba a una casa, y más que nada si era invitado, pero siempre que una persona llegaba, hermanos, como el territorio allá de Israel es arena y tierra seca y muy seco, y se usaban sandalias en aquel tiempo, hermanos, se acostumbraba que cuando venía un visitante o se invitaba a alguien, se lavaba los pies. Y quien lo hacía era el siervo o el esclavo de el raso, el de menor rango, el que era la tarea más fea para los esclavos, una de las más feas o más humillantes para los esclavos. Ese era el encargado, hermanos. Siempre el señor o el dueño de la casa, tenían esclavos, llamaba al raso, ¿no es cierto?, al que menos rango tenía, y al más esclavo, para que lavara los pies de los invitados. Acá nuestro Señor había llegado a este aposento alto junto con sus discípulos. Estaban cenando
Y a ninguno de ellos se le había ocurrido, hermanos, siquiera lavar los pies, ni siquiera de Jesús. Después de 33 años con todo lo que Él hizo, después de esos 3 años que estuvo con ellos, después de todo lo que les había enseñado, después de cuánto los había amado, después de todo lo que habían visto al lado de Él, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. En ese contexto, en esa cena. Y el Señor los estaba mirando. Estaba mirando y era consciente de eso. Los estaba mirando, hermanos, y era consciente de la discusión que ellos tenían, de que a ninguno se le había ocurrido ser ese siervo que iba a lavar los pies, ni siquiera de Él, de Jesús. Pero estaba mirando y sabía también todo lo otro que venía para ellos. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, los amaba. Amén, los amaba. Y quería enseñarles también y darles esta lección. Pero esto no es una lección, esto no lo hizo Jesús, esto de lavar los pies, no lo hizo Jesús para que tomen la lección, aprendan a hacer. No fue así, fue realmente por amor. Para que aprendan, sí, pero porque los amaba también. Amén, porque realmente amaba a sus discípulos. El amor, hermanos, si una persona ama realmente como Cristo ama, y nadie ama como Él, puede amar como Él, va acompañado sí o sí de la humildad. El amor va acompañado sí o sí, hermanos, si no, no es amor, va acompañado sí o sí de ese de negarse a sí mismo. Si no, usted no ama. Si a la persona que usted ama, si a su prójimo, a quien usted ama o dice amar, pero usted se cree más importante que esa persona, dice el Señor, usted no lo ama. Si usted no se ha negado a usted mismo, si usted no considera al otro más importante que usted, o si usted no considera al otro, como dice también la palabra de Dios, superior a usted, si usted mira por arriba del hombro al otro, usted no ama. Usted no ama. A veces, hermanos, hay matrimonios, a veces hay familias donde no se aman, por lo menos no como Dios enseñó a amar, no con el verdadero amor, porque hay, hermanos, una guerra de egos impresionante. Entonces no puede haber amor. Y Jesús acá lo mostró, hermanos. Acá el Señor dice que se quitó el manto, tomó el lebrillo, le puso agua, se ciñó la toalla. Y quiero que imaginemos otro poquito ahora, hermanos, el momento en que el Señor se levanta de la mesa y hace eso, y los discípulos. Todo hablando de que por ahí quién iba a ser el mayor, a lo mejor no delante de Jesús, pero sí entre ellos habían estado hablando y ya mirándose medio de reojo. Y ven a Jesús levantándose. No volaría una mosca. No se podría sentir el aleteo de las moscas ahí. Estarían todos congelados. Y la prueba está en cómo Juan lo describe. Juan describe esto, hermanos, cuando describe esto él ya lo entendió. Amén. Él escribe su evangelio después de que Jesús ya había sido muerto, resucitado, exaltado. Y él escribe después cuando ya entendió todas las cosas. Pero de nuevo vuelve al momento. Y fíjense cómo lo hace dando detalle por detalle de todo lo que Jesús hizo. Vuelve a ese momento. Es como vio en las películas cuando se quiere resaltar un momento que lo van pasando como en cámara lenta. ¿No? Viene la película y después viene en cámara lenta para que se vean los detalles de eso y después sigue la película. Es lo que hizo Juan. Volvió a ese momento cuando estaban mirando a Jesús que se levantó de la mesa. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué es lo que va a hacer? Y empezó a detallar todo. Se quitó el manto para que no lo salpicara el agua, ¿no es cierto? Se agarró, puso agua en el lebrillo, se ciñó la toalla y vino y empezó a lavar los pies de los discípulos. Después lo de Pedro y todo eso. Y el Señor les dice, hermanos, ustedes me llaman maestro y Señor y lo soy. Y dicen bien porque lo soy. Y si yo, su maestro y su Señor, he hecho esto, ustedes tienen que hacerlo también los unos por los otros. Amén. El Señor le estaba hablando, hermanos, de ser humildes y de amarse. Un poquito más adelante, no lo leímos, pero más adelante en el 35 dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. En el amor, hermanos, en 1 de Juan también dice la palabra de Dios que el que ama a su hermano está en luz. Y el que aborrece a su hermano anda en tinieblas y no sabe dónde va. Pero el que lo ama está en luz.
Recordando esto, Juan, allá en Primera de Juan, hermanos, que se los voy a leer rápidamente, que lo tenía marcado. Quiero leérselo fíjense la similitud con las palabras, esas que Jesús dijo en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O en esta enseñanza de Jesús al lavar los pies de los discípulos. Fíjense que dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios, la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, hablando de Jesús, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así estaban ellos en ese momento. Amén. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, dos cosas, hermanos. El amor por el hermano nos da, ¿vieron la similitud? Casi las mismas palabras. Juan está recordando esto. El amor nos da la certeza de que estamos en luz. Al amar al hermano nosotros sabemos que estamos en luz. En lo individual nos da la certeza de que estamos en luz y además muestra a los otros, en esto conocerán que sois mis discípulos, muestra a los otros, da un testimonio, hermanos, al mundo también, a los demás también. Amén. Las dos cosas son las dos funciones del amor de Dios en nosotros. Los discípulos, hermanos, el Señor les dice, yo el Maestro y Señor he hecho esto, ahora tienen que hacerlo ustedes. Cuando yo me vaya, lo tienen que hacer ustedes. No se refería, hermanos, se refería a la enseñanza, a lo espiritual, no al hecho de lavar los pies. Amén. Si bien nosotros en la Pascua lo hacemos para rememorar estos momentos, pero se refiere a la enseñanza. ¿Y dónde está la prueba de eso? Cuando le dice a Pedro que el que está limpio no necesita sino lavarse los pies y ustedes están todos limpios a no ser salvo uno. Y hablaba de Judas. Amén. O sea, se refería a lo espiritual. El que no estaba limpio, por supuesto, era Judas. Los demás, sí. No se refería a los pies. Amén. Se refería a la enseñanza que les quería dejar. El Señor, hermanos, los discípulos acá, ellos podrían, cuando el Señor les dice, lo tienen que hacer entre ustedes. Y acuérdense que se estaban medio peleando por quién era el mayor. Ellos podrían pensar, quizás, bueno, le vamos a lavar los pies a Jesús, lo aceptarían. No hubiesen tenido problema con eso. Pero lavarse los pies entre ellos, pero humillarse entre ellos, amarse de esa manera, ya era otra cosa, ya era diferente. Pero Jesús les dijo que eso tenían que hacer. Pero Jesús dijo, hermanos, que eso es el amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas. En esto se resume la ley, y eso es el amor. La ley es el amor de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a vos mismos, como a nosotros mismos. Jesús estaba dejando, hermanos, le estaba dejando esta enseñanza. Él ya se estaba por ir y le estaba dejando, era una de las últimas cosas que le podía enseñar a sus discípulos, que le podía decir, y se preocupó por decirles y mostrarles, ¿no es cierto?, demostrarles, hermanos, que Él los amaba. Era muy importante para Él que tuvieran en cuenta esto. Y que tenían que amarse así los unos por los otros, como yo os amé. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos por los otros como yo os amé. Y antes le había, hermanos, mostrado cómo los amaba. Si Él siendo el rey, el Señor, el Maestro, si Él siendo el Hijo de Dios, se humilló a lo sumo por nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros los unos por los otros? Dice el Señor. Hermanos, en Filipenses 2, por ejemplo, dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó en serlo y se humilló a sí mismo, viniendo en forma de hombre y muriendo hasta la muerte de cruz. O sea, ¿hasta cuándo, hasta dónde me tengo que humillar por mi hermano? ¿Hasta dónde tengo que amar a mi hermano y negarme a mí? Y él es el más importante y me tiene que preocupar más el bienestar de mi hermano más que el mío propio, como lo hizo Jesús. No hay límite. Hasta el extremo, hasta siempre, por siempre. Y a lo sumo, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Jesús dijo también, hermanos, sed mansos y humildes de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sean mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay humildad, si no me creo superior al otro, hermanos,
usted ama. Hay lugar ahí para el amor, pero el amor que enseña nuestro Señor Jesús, el amor de Dios. No puede haber orgullo en nosotros, no hay. Humíllese delante de Dios, humíllese ante su hermano, cuando sea necesario. Amén. Humíllese delante de Dios, hermanos, ame a Dios por sobre todas las cosas, pero después que sigue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, humíllese delante de Dios, es lo mismo, amor, humildad, van juntos. Si una persona no es humilde, no ama. Si una persona, hermanos, es soberbio, no puede amar. No puede hacerlo. Por eso siempre decimos, por ejemplo, en el caso del matrimonio, hermanos, es más importante, la esposa tiene que estar preocupada por hacer feliz a su esposo, por el bienestar de su esposo, y el esposo preocupado por su esposa. Eso es amar. Y eso implica negarse a sí mismo cada uno de ellos. Si no, no funciona. No funciona. Y lo mismo es también entre los hermanos. Lo mismo también debe ser, hermanos, en la iglesia. Es más importante el bienestar de mi hermano que el mío. Debe ser así. Debo estar más preocupado por ellos que por el mío. Y mi hermano va a estar más preocupado por el mío que por el de él. Y así cada uno. Y así conocerán que somos discípulos de Jesús. No hay otra manera. Pero si hay orgullo, no hay forma. Si los discípulos, hermanos, no eran capaces de lavarse los pies los unos a los otros, o sea, de humillarse los unos a los otros, esa es la enseñanza, de amarse los unos a los otros como Cristo nos amó. Lo va relacionando, hermanos, como Cristo los amó. No iba a haber iglesia, no iba a haber mensaje, no iba a suceder, hermanos, no iban a poder hacer todas las cosas impresionantes que hicieron ellos después y que su mensaje llegó hasta acá, ahora a nosotros. Y nuestro Señor lo estaba viendo. Amén, lo estaba viendo. Él sabía, él podía ver, hermanos, él sabía todo, él los había elegido, él estaba contento de haberlos elegido, él estaba contento de haberlos encontrado también, él les estaba enseñando, estaba contento de enseñarles también, gozoso por eso. Después, hermanos, en el capítulo 17, ora por ellos, ora también por ellos, pero además, acá hay algo muy importante, hermanos, del 13 al 17 es toda una charla íntima con sus discípulos antes de la cruz. Pero en el 17, además de orar por ellos y hablar con ellos y orar por ellos, hermanos, termina orando y todo el 17 es la oración. Dice Jesús, nos agrega a nosotros también. Dice Jesús, hermanos, al orar por ellos, dice, y también por todos los que creerán a la palabra de ellos. Y si volvemos acá a este versículo, acuérdense, por todos los que creerán a la palabra de ellos. Y en el último versículo, uno de los últimos versículos acá, hermanos, al que recibe a uno, a quien yo envío, o el que recibe a ellos, a mis discípulos, dice, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. O sea, el que recibe a los discípulos, cree a la palabra de los discípulos, está recibiendo a Jesús. Y si recibe a Jesús, recibe a Dios. Tiene a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que sucedió acá. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser bien conscientes del lugar que tenemos. Jesús, la humillación de Jesús fue, él, como siempre lo digo, hermanos, de su gloria a ser uno de nosotros y después morir como lo peor de nosotros. Esa fue su humillación. Pero hermanos, dejó su lugar de gloria para bajar, digamos, hasta lo último de la tierra. Hermanos, y nosotros, en el caso nuestro, es simplemente volvernos a nuestro lugar. Porque nosotros, a raíz del pecado, hermanos, siempre nos creemos más de lo que somos. Tenemos un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que lo que pide Dios del hombre es que se humille ante Dios. Haga misericordia. Y ame y guarde su palabra. Amén. Y haga justicia y guarde su palabra. Pero hermanos, es lo que le estaba diciendo, humillarse ante Dios y amar al prójimo. Siempre va en eso la palabra de Dios. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, como Cristo nos amó a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que usted se enoja con alguien, cada vez que usted responde a una agresión, cada vez que usted grita, cada vez que usted
pone, no sé, mala cara, la forma que manifiesta enojo. Hermanos, cada vez que hace eso, lo único que está haciendo es sacando, hermanos, eso podrido y eso feo que está dentro de nosotros, que está dentro suyo. Lo único que hace es mostrar realmente lo que usted es. No lo muestra siempre, no lo hace siempre porque más o menos no pasan las cosas como usted quiere, más o menos las acepta y todo eso, pero cuando usted se enoja, que no acepta algo, hermanos, está mostrando lo que realmente hay en usted. Por eso cuando hay dos personas, una discutiendo, hermanos, y una está a los gritos y la otra no, la que está mostrando lo podrido, lo rancio, lo que lo está sacando afuera, es la que está gritando, es la que está enojada. Es más, la palabra rencor es porque está guardando cosas y después salen podridas, porque adentro se pudren. Es más, y les decía, la palabra rencor, hermanos, viene de, la misma palabra rencor viene de la raíz de rancio, justamente. De la raíz latina rancio. Pero eso significa que hay orgullo. Eso significa, hermanos, que todavía quiere ocupar el lugar que usted cree que tiene que ocupar. Pero Dios hoy le está diciendo que se baje, que se humille y que ame. Que ame a Dios por sobre todas las cosas y a su hermano como usted mismo. Que trate de luchar contra eso. No es sencillo quizás, pero luchar contra eso. Que tenga en cuenta, no puedo ser así. Cristo no enseñó eso, Cristo no hizo eso. Cada vez que respondemos a un insulto, también estamos mostrando, hermanos, podrido en nosotros. El otro lo está mostrando, pero el otro no conoce a Dios, pero usted sí. Entonces no lo podemos hacer. Cada vez que queremos ser mejores que los demás, ¿de dónde salió eso? Puede vivir cada uno de ustedes sin ser el mejor. Puede vivir sin tener la mejor casa, sin tener el mejor auto, sin tener los hijos más lindos, sin tener... No importa eso. No importa nada de eso. Puede estar bien, puede descansar, porque eso no le afecta, porque eso no lo inquieta no ser el mejor. Se conforma y se basta con la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia, hermanos? El regalo que Dios nos dio, el regalo de la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la salvación es todo un combo, hermanos. Es que ya no hay condenación para nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos salvos, nos vamos a vida eterna. Cuando morimos cuando Dios venga, resucitamos con Él y vamos a estar siempre con Él. Y de eso lo tenemos que tener la certeza de eso, porque si no, no hay fe y porque si no, no hay salvación. Pero además, hermanos, el creer realmente eso implica también que usted quiere ser formado y quiere tener el carácter. Y está siendo formado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede haber gritos, no puede haber enojos, no puede haber, hermanos, orgullo, no puede haber, hermanos, no puedo responder como lo hacía antes, no puede haber rencor, no puedo estar 10 años sin hablarme con alguien teniendo 10 años de creyente y 10 años sin hablarme con fulano, con mengano. No puede ser eso así. No está Dios si eso está en nosotros. Esas cosas no son las que Jesús enseñó. No me puede importar tampoco, como los discípulos, no me puede interesar, hermanos, tener el primer lugar o tener nada de eso, o ser reconocido por lo que sea que haga. No importa si otro que hace la misma actividad que yo o el mismo ministerio que yo es mejor que yo. Gloria a Dios por eso. Puedo vivir con eso. Y así descansa. Así descansamos. No está inquieto, no está turbado por querer ser mejor que el otro. No está mal porque el otro le habló mal o cosas semejantes, hermanos. No hay orgullo, hay amor. Amén. Cuando podemos entender eso, y Jesús lo dice, cuando puedan entender estas cosas, porque a lo que se refiere Jesús es a esto. Él, hermanos, no era el que tenía que lavarle los pies a sus discípulos, eran ellos a Él, y entre ellos también. Pero Él lo hizo. Siempre se adelanta. Igual que a Pedro también, después que Pedro lo negó. No era, después cuando se encuentra de nuevo con Jesús, hermano Pedro, después de haberlo negado, Jesús le pregunta 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? No era Jesús el que tenía que preguntar si lo amaba, era Pedro. Pero siempre Él estaba mostrando, hermano, está demostrando el amor, el verdadero amor.
Y nosotros estamos acá, hermanos, no para amar como lo hacíamos antes, no para amar como ama el mundo, sino, hermanos, para amar como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Ese mandamiento nuevo que os doy, que os améis como yo os he amado. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto van a conocer los demás que ustedes son mis discípulos. Lo que significa, hermanos, que esto de lo que estamos hablando, que es tan importante, o esto que hizo Jesús acá, no se puede hacer y no lo puede hacer, hermanos, nadie más que los discípulos de Jesús. Nadie más. En el mundo no lo va a encontrar. Solamente en la iglesia. Solamente en las verdaderas iglesias. Solamente, hermanos, en las iglesias que predican el Evangelio. El Evangelio. Solamente ahí. En esto conocerán los demás que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros como yo los amé. Él se humilló ante sus discípulos, lavó los pies, les mostró la humildad a sus discípulos porque los amaba. Nosotros, hermanos, entre nosotros también debemos ser humildes los unos con los otros. ¿Sabe qué trae eso? Ya terminando, ¿sabe qué trae eso, hermanos? Además, cuando cada uno es humilde, es que usted puede tener la tranquilidad de por ahí decirle al hermano algo que no está haciendo bien y sabe que el hermano no se va a enojar. Y el hermano, cuando alguien le dice que no está haciendo él algo bien, le va a agradecer. Y cuando todas esas cosas se empiecen a ver en nuestra relación como hermanos, eso trae libertad. Eso trae unidad, libertad, amor y todo eso, humildad y todo eso potenciándose cada vez más hasta el día que el Señor venga. Y estas cosas, hermanos, son las que enseñó Jesús. Y estas cosas, no, aunque parezcan por ahí, no son imposibles. No lo son. Solamente humíllese ante Dios. Pidámosle perdón a Dios por nuestro orgullo. Y empecemos a mirar a nuestros hermanos, al hermano, como Cristo los miraba a sus discípulos. Amén. Como Cristo los miraba. No puede tener rencor. No podemos estar enojados con nadie. Con nadie. Ese hermano fue comprado por la misma sangre que usted, por la sangre de Jesús. Y si no es hermano, si no está en la iglesia ahora, tampoco. Quizás lo sea. Y si no lo es, no le corresponde a usted juzgarlo y estar enojado con ellos. Le corresponde a Dios. Entonces, no hay forma, hermanos. O amamos y somos humildes, o no somos sus discípulos. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Dios les esté bendiciendo. Eso es lo que nuestro Señor les mostró a sus discípulos con este acto. Amén. Y acuérdense bien que les dijo, así como yo lo hice, ustedes entre ustedes lo tienen que hacer. No refiriéndose al hecho de lavar los pies, literal, sino, hermanos, a humillarse los unos con los otros. Amén. A no considerarse superior a nadie, a ninguno de nosotros. Eso no tiene que estar en ninguno de nosotros. Y amar, buscar el bienestar de los demás, como Cristo buscó el nuestro, por encima del suyo propio. Amén. No es imposible. Parece un sueño, una cosa, no. Se está formando y se va a seguir formando en muchos de nosotros también. Amén. No es perfecto, pero ese sentir que hubo en Cristo, como dice ya en Filipenses, tiene que estar en nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos, en este día. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra esto. Amén. A amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Amén. A negarnos a nosotros mismos por el otro, por Dios y por los demás.